Muchas gracias al grupo Bormar y especialmente a los compañeros de Seguritecnia por la invitación. Y bueno, no he saludado a los colegas no solamente españoles, sino tampoco les he saludado a los latinoamericanos. Buenas tardes en España, buenos días en América Latina, con quien me une lazos de muchos tiempos de horas pasadas en el continente americano y realmente habiendo conocido a grandes profesionales que me han enseñado cosas que yo nunca hubiera imaginado. Bien, vamos a ver por qué le llamo una experiencia histórica sin precedentes a la situación actual que estamos atravesando en el mundo entero. Pues porque, sin embargo, han ocurrido pandemias, pues en los siglos XVI y XVII, ha ocurrido, en el siglo XX algunas muy graves, como por ejemplo la mal llamada gripe española, que en 1918 pues costó la vida a entre 40 y 100 millones de personas. Y sin embargo, denomino a la situación actual una experiencia histórica sin precedentes. ¿Por qué? Porque aunque acabamos de atravesar la barrera de los 100, del millón de muertos, pero realmente eh, el coste económico que representa para las empresas es realmente impresionante. Bien, decíamos que la gripe española costó nada menos que entre 40 y 100 millones de fallecimientos y que debería de haberse llevado el pomposo título de la experiencia histórica sin precedentes. Sin embargo, la situación actual es distinta. Primero, por la cantidad de miles de millones de euros y de otras monedas de dólares, si queremos, que está costando a las empresas la fuerte crisis que están atravesando muchas de ellas y realmente algo inédito hasta ahora, que ha sido el que, bueno, pues sin conocer realmente sin haber tenido en cuenta, que es la crítica que hacen algunos científicos, sin haber tenido en cuenta toda esa experiencia en pandemias que se han producido hasta ahora, realmente nos hemos metido en la COVID-19 realmente sin conocimiento, vamos, de lo que son las pandemias. Al menos lo suficiente como para no tener que estar en una segunda oleada como estamos actualmente, camino de otra pandemia. Bien, aquí me gustaría hacer algunas precisiones, actuaciones concretamente a modo de prólogo, las actuaciones previas al estado de alarma, hablar del confinamiento, hablar del teletrabajo, por supuesto, y lo más importante, las lecciones aprendidas en la proyección que hemos realizado, vamos, de las medidas adoptadas inicialmente. Algo relevante una vez más, pero ahora con mayor consideración, la importancia que está teniendo la gestión del efectivo en las sucursales bancarias. No olvidemos, yo soy director de seguridad y gestión del efectivo de Bankia, por lo tanto, la mayor parte de lo que vamos a hablar aquí, por no decir todo, se refiere a el tratamiento, a la seguridad, a las medidas de prevención que han adoptado las entidades financieras ante el inicio de la pandemia. Inicialmente se activaron los comités de crisis en la segunda quincena de febrero ante las alarmantes informaciones que nos venían de Italia. Estos comités de crisis estaban constituidos por la mayor parte de las direcciones corporativas más importantes, como por ejemplo, pues prevención de riesgos laborales, recursos humanos, ciberseguridad, etcétera, y en donde ante la más que probable cercanía del decreto de estado de alarma, que como decía se decretó el 14 de marzo y el día siguiente al confinamiento, se decidió nada menos que mantener los servicios esenciales que ofrece Bankia, entre otros la red de sucursales y otras actividades financieras. Realmente fue una decisión importante porque, bueno, pues la mayor parte de las empresas mandaron a sus empleados a teletrabajar. Fue el caso incluso también nuestro, en la que de los servicios centrales el 75% pasó a sus domicilios para teletrabajar. También en el comité de crisis se diseñaron planes de protección dirigidos especialmente a las sucursales a las que se la dotaron de los medios sanitarios de protección. Esto que parece muy fácil hoy día, realmente entonces, donde se estaban especulando económicamente a pie de aeropuerto los cargamentos
como si fuese un casino, los cargamentos de, bueno, pues de todo tipo, de mascarillas, etcétera, etcétera, pues realmente fue un esfuerzo muy, muy importante en general para todas las empresas y para nuestro banco también igualmente. Se reforzaron, dadas los ataques informáticos que habíamos recibido las empresas en general, ataques pues como el ransomware, como por ejemplo el ataque de DOS, ataques de phishing, etcétera, se decidió reforzar muy ampliamente el equipo de ciberseguridad ante el previsible aumento de los intentos de fraude y ataques informáticos a toda suerte de empresas. Y efectivamente así ha sido. Los ataques, así como por ejemplo, fíjense, nosotros tenemos 2.200 sucursales, en los 6 primeros meses del año no tuvimos nada más que un solo atraco. Y desde luego la plaga en la que se constituyen los delincuentes descuideros, pues tampoco se les vio el pelo para las sucursales y en la mayoría de los casos a los defraudadores tampoco, a los defraudadores de documentos, pues tampoco les dimos el pelo por las sucursales. Pero no obstante, en los intentos de fraude, sobre todo de phishing, realmente fue espectacular el aumento en los primeros 6 meses del año. También se decidió en esta ocasión dotar a los servicios de caja de las sucursales, los cajeros también automáticos y los cajeros desplazados con fuertes incrementos de efectivo, lo cual era asumir una situación de riesgo importante, pero se entendió que lo importante era realmente la actuación de los ciudadanos a la hora de exigir. Bueno, ahora no lo puedo pasar. Juan Manuel, tienes que activarlo tú. Ahora. Gracias. Bien, la coordinación con los proveedores que prestan servicios de seguridad era una parte esencial de las medidas, puesto que, sobre todo, porque había necesidad de reforzar las actuaciones y medios ante las alarmas que pudieran producirse, los incidentes en sucursales, las aperturas fuera del horario laboral. En la misma línea, pues el reforzamiento de los centros de gestión de seguridad, pues porque era muy importante el hacer un seguimiento de las instalaciones que cada uno de estos centros tenían a su cargo. Se adquirieron miles de ordenadores portátiles y smartphones para los empleados que lo necesitaran para teletrabajar y además se llevaron a cabo planes urgentes de instrucción y coordinación del conocimiento de las aplicaciones que serían muy necesarias. Fíjense que estamos hablando de aplicaciones como Teams, Zoom, Cisco, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso tuvimos que eliminar urgentemente los controles de acceso que eran dobles, bien con tarjeta de proximidad o bien con biometría dactilar. Tuvimos que urgentemente, en los 18 edificios singulares que tenemos, tuvimos que anular este procedimiento de acceso mediante la biometría que ustedes pueden imaginar, dactilar, que ustedes pueden imaginar por qué. También en esos centros, en esos comités de seguridad, se estudiaron nuevos equipos y sistemas destinados a prevenir el contagio por coronavirus cuando se produjera lo que pensábamos que iba a ser un fin próximo del confinamiento y la reincorporación presencial de la mayor parte de nosotros. Bueno, estas son las fechas en las que la mayor parte de los empleados estaban en teletrabajo, siguen en teletrabajo, y únicamente nos hemos incorporado desde hace algunas semanas los destinos de distintos niveles que tiene la organización a los servicios centrales. ¿Cuáles son las lecciones que aprendimos pues los servicios de seguridad? La importancia de organizar para la vuelta las zonas de acceso comunes a los edificios singulares, pues son en principio focos de máximo riesgo de contagios y exigen un ordenamiento, una agilización de los accesos. Imagínense, por ejemplo, en el edificio principal, 1.600 personas, que aunque se les pongan 3 horarios distintos, realmente van a provocar aglomeraciones en los accesos. Bueno, pues eso era un tema muy importante, sobre todo de cara
a la aplicación de los controles termográficos que tenemos, que en nuestro caso han sido muy positivos en los 18 edificios que tenemos. Desde luego, restricciones muy importantes en ascensores, que también implicaban unos accesos mucho más lentos. Las máquinas de vending ya no podían expedir cosas que realmente eran normales en circunstancias también normales. Las zonas office, el restaurante, en fin, un montón, desde luego, de cambios que debían de producirse ante la posibilidad de que viniesen nuevas oleadas, como está ocurriendo. La detección y alerta temprana de posibles casos positivos en los equipos de vigilancia. Se establecieron protocolos con la prevención de riesgos laborales, con las empresas prestatarias de los servicios, etcétera, etcétera. Y se acordó que ante los mínimos síntomas se retirarían del servicio a los vigilantes y se realizasen test inmediatos para tomar las medidas subsiguientes oportunas. Oyéndole hablar al orador de ILOC, la verdad es que me da envidia porque Bankia es el resultado de la fusión de 11, nada menos que de 11 cajas de ahorros, cada una con sus llaves, cada uno con sus equipos, cada uno con... Y todo eso, además, en una época, 2008, de crisis que anteriormente, pero todavía en pleno vigor, se estaba produciendo en España. O sea, por un lado, crisis económica y, por otro lado, fusión con equipos de cada una de las sucursales, de las 11 sucursales. Así que tuvimos algunos problemas en este sentido cuando confluían dos servicios distintos, por ejemplo, la desinfectación o las actuaciones ante alarmas. Tuvimos que disponer de dos juegos y eso es la situación actual nuestra. Tenemos dos juegos por cada sucursal. También, y aquí, refrendo lo que se ha dicho anteriormente, es muy importante el colaborar más todavía en la potenciación del contacto entre los profesionales de seguridad, concretamente del sector financiero, y de las estructuras policiales de seguridad privada. La hemos echado un poco en falta durante el proceso de la primera pandemia, o al menos de los primeros 3 meses de confinamiento. Creo que realmente habría que reactualizarlo. Y ya, lo penúltimo, la gestión de situaciones críticas requiere revisar las políticas de efectivo para facilitar la fluidez, y esto es muy importante, la fluidez del circuito de distribución del efectivo, que como ya conocen algunos de ustedes que llevan la competencia de gestión del efectivo, realmente es el que se produce entre el Banco de España, la compañía de transporte de fondos y las sucursales y viceversa. Es muy importante esa fluidez como parte, del uso y disponibilidad para los clientes. Importancia de los cambios operativos, como por ejemplo la carga de cajeros a máxima capacidad. Fíjense, estamos hablando de que un cajero puede llenarse con 160.000 euros y si eso lo multiplicamos por 6.000 cajeros, les dará una cifra realmente espectacular que había habido que mover en muchas ocasiones. También a la aplicación que tenemos, EuroGES, es una aplicación que predice el efectivo que necesitamos día a día, predice a las sucursales lo que tienen que pedir. Bueno, pues se les estableció un aumento de un 50% sobre la recomendación de la aplicación. Y luego también siempre era muy importante mantener una reserva de efectivo en caja. Finalmente, el conocimiento y la anticipación de la demanda que ha requerido la monitorización diaria de la demanda gracias a que tenemos la mayor parte informatizado de los equipos y ha sido posible esa monitorización de las 2.200 sucursales. Por último, hemos visto cómo los famosos manuales que tenemos en las empresas en las intranet realmente en situaciones de crisis no ha valido para nada, porque los empleados de las sucursales no tenían tiempo para leerse un denso número de recomendaciones. Así que nos parece importantísimo una guía de orientación de gestión de efectivo y seguridad con instrucciones en forma de manual para, de una manera muy clara, muy resumida, resolver los riesgos de actuaciones de la red de oficinas. Es muy importante la claridad y la manera de seleccionar los problemas reales que atraviesan las sucursales con las soluciones en paralelo. Después, mantener el servicio efectivo a través de cajeros automáticos en oficinas cerradas, porque cualquier cajero
que no funcione puede provocar un riesgo reputacional cuyos efectos pueden ser devastadores en un momento puntual. No estoy exagerando, porque si eso se reproduce en oficinas cerradas, contiguas unas a otras, pueden crear una sensación de inquietud muy importante en los ciudadanos a la hora de obtener su efectivo. Y finalmente, es muy importante la flexibilización de los controles tradicionales. ¿Por qué razón? Porque los recursos humanos disponibles en un periodo de estos sufren bajas, tienen turnos cada 15 días, el teletrabajo en el que están una parte de las plantillas de las sucursales. En fin, el cambio de los controles opresivos, normalmente también hay que ampliarlo para evitar pues, el tiempo que conlleva este tipo de actuaciones.